Ya. Bueno, buenos días. Damos comienzo a esta sesión extraordinaria. En primer lugar, disculpar la ausencia por motivos justificados de los concejales del Partido Socialista, Marta y José Ángel, y por lo tanto, bueno, damos comienzo a la sesión. Bueno, el primer punto es la aprobación del proyecto refundido de reforma de edificio de la Plaza de Abastos para adecuar las nuevas necesidades de puestos de venta. Bueno, tal y como figura en el expediente, hay de comisión. Bueno, se trata de reformular ese proyecto, las disposiciones técnicas del proyecto para adecuarla a la normativa y por lo tanto, bueno, pues es una obra que está cofinanciada por el GAL en un 67% y por lo tanto, bueno, pues es importante, bueno, ya para cumplir los plazos, poder ejecutar esa obra lo antes posible. Así que tenéis alguna cuestión que queréis plantear, pues abrimos un turno de intervenciones. Sí, Gemino y Ignacio. Vale. Pues Gemino, tienes la palabra. Hola, bo día a todos e a todas. Bueno, non simplemente para aclarar que na comisión optamos pola abstención con reserva de voto para o pleno e fundamentalmente porque non estamos para nada en contra deste proxecto, pero tamén é certo que o Concello tiña encargado un proxecto do ano 2017 que era un plan de usos do mercado que viña a decir un pouco que había que facer para tratar de recuperar o mercado do abasto. E viña a decir que non era suficiente tan só unha rehabilitación arquitectónica, que é prácticamente o que agora se vai a facer, senón que se necesitaba un cambio de concepto, é dicir, donde entraran a veciñanza e as praceiras e incluso o Concello para tratar de facer do mercado do abastos algo diferente ao que a día de hoxe son as grandes superficies e os supermercados, porque, por desgracia, o mercado de abastos, se non se diferencia un pouco destas grandes superficies e supermercados, pois eu creo que non vai a ser capaz de subsistir. Pero, bueno, como digo, non estamos en contra da obra e, polo tanto, ainda así, ainda que nos gustaríamos que se aplicara ese plan de usos do mercado que está en poder do Concello, nós vamos a votar hoxe aquí a favor desta obra. Vale, gracias. Ignacio. Hola, buenos días. Simplemente decir que nos alegramos que por fin haya llegado esta obra a pleno, que evidentemente va a contar con nuestro voto favorable y que esperamos, que es nuestro ruego, que esta obra se inicie cuando antes, que los plazos sean lo más breves posibles y que la espera se haga realidad con un nuevo mercado mejorado. Nada más. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay más intervenciones, pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor? Vale, no hay abstenciones, ¿verdad? ¿Todos a favor? Sí, vale, pues entonces se aprueba por unanimidad. Bueno, pasamos al segundo punto, que es expediente de contratación de servicio de ayuda no fogar para el Concello de Mugardos. Como es sabido, las necesidades de ayuda a domicilio pues han aumentado de forma considerable. Cada vez tenemos más usuarios pues, con unas necesidades más imperiosas que no podemos tampoco, lógicamente, posponer. Y lógicamente pues hay que darle una salida. Con nuestro personal no damos avanzado hacia a un servicio para poder cubrir todas las necesidades y obviamente pues tenemos que reforzar ese servicio pues también con un complemento que es pues dotar más de servicios de una empresa también, ¿no? Esa es la consideración, por eso es importante pues, sacar un pliego lo antes posible para poder cumplir con todas esas necesidades y por lo tanto eso es lo que viene hoy al pleno, ¿vale? Abrimos un turno de palabras. Gemino e Ignacio. Pues Gemino, tienes la palabra. Sí. Bueno, nos neste punto decir que xa na comisión pertinente nos abstivemos e hoxe aquí pues, vamos a emitir o mismo voto fundamentalmente baseándonos no informe de intervención que fala de que no orzamento do exercicio 21 que foi prorrogado do 20 non existe crédito adecuado e suficiente. Entón, imagino, porque é certo que os orzamentos iban estar a día
xaneiro do ano 21 e hoxe estamos a 18 de agosto e os orzamentos ainda non vimos ningún borrador, non vimos nada, entón entendo polo que se dice nas respectivas comisións que este ano se vai a haber orzamentos, é certo que se os vai a ver serán como para 2 meses escasos e entón, nós, como digo, iremos a espera en función do informe de intervención. Vale, pues gracias. Ignacio. Bien, nosotros vamos a votar favorablemente, vamos a mantener nuestro voto en comisión, como no podía ser de otra manera, porque por encima de todo priorizamos los usuarios y priorizamos la atención del servicio, que ningún usuario tenga pendiente atención domiciliaria. Entonces vamos a votar favorablemente, pero eso no quiere decir que estemos a favor de este modelo de servicio mixto que comporta una parte de atención pública y otra parte de atención privada, no es el tipo de servicio por el que nosotros optaríamos. Ya viene de la legislatura anterior, se mantiene en esta. Nosotros nos gustaría que fuera un servicio 100% público y que se pudiera prestar esta atención domiciliaria íntegramente como un servicio municipal, con la ampliación que fuera necesario de los servicios sociales desde el ayuntamiento, en personal, en medios. Esa sería nuestra prioridad, nuestro gusto por el servicio. Pero evidentemente en este momento no puede ser así y, como dije antes, como priorizamos la atención a los usuarios y ahora mismo es la única forma de poder realizar esta atención domiciliaria, pues vamos a votar favorablemente. Vale, gracias. Bueno, pues si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Muy bien. Bueno, pues, se aprueba entonces. Bueno, pues nada, no habiendo más temas en el orden del día, pues agradecemos la asistencia y nada más. Se levanta la sesión. Gracias.